seguimos con el grupo muscular del glúteo. Vamos a empezar con el glúteo mayor, que está ubicado en la parte de aquí donde se los marqué. Su origen se da en el ilión, que esta es la parte posterior de la cresta ilíaca, en el sacro y en el coxis. Y su inserción está en el tracto iliotibial y en la tuberosidad glútea del fémur. Tenemos que su función es la extensión de cadera, es el principal extensor. Es la rotación externa del muslo y la abducción y aducción y la estabilización de la pelvis al caminar o al correr. Continuamos con el glúteo medio, que es el que está marcado en la parte de aquí. Y tenemos que el glúteo medio está con su origen en la cara externa del ilión. Su inserción está en la cara lateral del trocánter mayor del fémur. Y la función que cumple es la abducción del muslo, la rotación interna y por último tenemos nuestro glúteo menor, que está ubicado en la parte de aquí, que su origen está en la cara externa del ilión. Su inserción es la cara anterior del trocánter mayor del fémur. Y las funciones que se cumple es la abducción del muslo, la rotación interna del muslo. Y con esto finalizamos el grupo de muscular del glúteo. Y ahora hablando del ilíaco, tiene como origen en la fosa ilíaca interna, cresta ilíaca, en el ala del sacro y en los ligamentos sacroiliacos anteriores. Tiene como inserción el trocánter menor del fémur y también como acción tiene la flexión de cadera y estabiliza la articulación coxofemoral. Bueno, vamos a hablar de los iliozoabs, que son los que están ubicados acá, que son dos. Uno es el psoas mayor, que tiene origen superficialmente y en una, digámoslo así, como en la parte más profunda, que tienen en la parte superficial se originan las caras laterales de los cuerpos vertebrales de la T12 y la L4, ¿cierto? Y en las vértebras lumbares de la L1 a la L5. Tiene la inserción en el trocánter menor del fémur y la acción principal es flexiona la cadera y también participa en la flexión del tronco. Vamos a hablar del pectíneo. El origen es en la rama superior del pubis. Se inserta en la línea pectínea del fémur, justo en la parte inferior del trocánter menor. Su función principal es abducción y flexión de cadera y colabora en la rotación medial. Bueno, vamos a hablar del aductor largo, que tiene como origen en el cuerpo del pubis por debajo de la cresta púbica y se inserta en el tercio medio de la línea áspera del fémur. Su función principal es la abducción de cadera. Bueno, no sé si se alcanza a ver bien, pero entonces primeramente vamos a hablar del sartorio, que es este que está ubicado acá. Este que está ubicado acá se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la parte medial de la tibia. Su acción es flexionar, abducir y rotar. Tenemos también el
recto femoral, que es este que estamos viendo acá, que tiene como origen en la espina ilíaca y se inserta en la base de la rótula. Su acción principal es la extensión y ayuda a flexionar el muslo en la cadera. Ayuda a la extensión y a la flexión. El vasto lateral, que es ese que estamos viendo acá, el vasto lateral, tiene como origen en el trocante mayor y en el lado lateral de la línea áspera del fémur. Se inserta en la base de la rótula y en la tuberosidad tibial mediante el ligamento rotuliano. Su función es extender la pierna en la articulación de la rodilla. Esta es la función del vasto lateral, ayuda en la extensión de rodilla. El vasto medial, que es este que estamos viendo acá, se origina en la línea intertrocantérica y en el labio medial de la línea áspera del fémur y se inserta junto al resto de los cuádriceps en la rótula a través del ligamento rotuliano. ¿Cuál es la acción del vasto medial? Actúa en la extensión de rodilla. También es importante para la extensión de rodilla. Tenemos el tensor de la fascia lata, que se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en el tracto iliotibial. Su acción es tensar la fascia, abducir, flexionar y rotación, y también estabiliza la articulación de la rodilla. Bueno, tenemos el origen del bíceps femoral, que es en la tuberosidad isquiática y en la línea áspera del fémur. La inserción es en la cabeza del peroné. El semitendinoso tiene como origen la tuberosidad isquiática y la inserción en la cara medial superior de la tibia. El semimembranoso tenemos origen en la tuberosidad isquiática y en la inserción en el cóndilo medial de la tibia. El grácil, que es este que estamos viendo acá, tiene origen en la rama inferior del pubis y como inserción en la cara medial de la tibia. El popliteo, que es este que estamos viendo acá, tiene como origen el cóndilo lateral del fémur y como inserción la cara posterior de la tibia. Bueno, en este momento voy a empezar a decir los movimientos de cada uno y la acción que realiza. El bíceps femoral tiene como acción la flexión de la rodilla y la extensión de cadera. El semitendinoso es flexor de rodilla y extensor de cadera. El semimembranoso, flexor de rodilla y extensión de cadera. El grácil es aductor de cadera y flexor de la rodilla. Y el popliteo es flexor y rotación medial de la rodilla. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Zapata. En este momento estoy trabajando de manera individual. El modelo es mi hermano. Aquí tenemos dibujados los músculos de la parte posterior de la pierna. Tenemos el bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Tenemos el grácil y tenemos el popliteo. Bueno, tenemos los gastronemios, y el sol. Sabemos que los gastronemios son los
los músculos más superficiales, que tienen una cara medial y una cara lateral, y el sóleo es el más superficial. Como origen de los gastronemios, la cabeza medial se origina en el cóndilo medial del fémur, y la cabeza lateral, cara lateral, se origina en el cóndilo lateral del fémur. La inserción de ambas cabezas se unen y forman el tendón de Aquiles o el tendón calcáneo, nombrándolo más técnicamente. ¿Cuál es la función o la acción de los gastronemios? La flexión plantar y la flexión de rodilla. Ahora, el origen del sóleo. Bueno, aquí estamos grabando la parte anterior de la pierna, donde tenemos el tibial anterior, el peroneo largo, peroneo corto y extensor largo de los dedos. Tenemos el extensor corto de los dedos y extensor corto del dedo pulgar. Bueno, ahora vamos con el origen y la inserción. Bueno, tenemos aquí el peroneo largo, que tiene como origen la cabeza y 2/3 superiores de la cara lateral de la fíbula. Y la inserción es en la cara plantar de la base del primer metatarsiano y pasa por debajo del pie. La acción es: ayuda a la versión del pie, ayuda en la flexión plantar y estabiliza el arco plantar transverso. Bueno, aquí tenemos el extensor corto de los dedos, que tiene como origen la superficie superolateral del calcáneo, ligamento talocalcáneo y retináculo extensor interior, y tienen como inserción tendones del extensor largo de los dedos entre los dedos 2 y 4, y como acción ayuda a la extensión de los dedos 2 a 4 y en las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. Ahora, el extensor largo de los dedos tiene como origen la superficie anterior de la fíbula o tibia y la membrana interósea, y la inserción es en la falange distal del hallux, o sea, el primer dedo, y la acción que tiene es extensión del dedo gordo y dorsiflexión del pie. Bueno, tenemos que el tibial anterior tiene como origen el cóndilo lateral y superficie lateral superior de la tibia, y la inserción en la cara medial y plantar del cuneiforme medial y la base del primer metatarsiano. Tiene como acción la dorsiflexión del pie en el tobillo y la inversión del pie. Y tenemos el peroneo corto, que tiene como origen el tercio distal de la cara lateral de la fíbula. En la inserción tenemos que es en la tuberosidad de la base del quinto metatarsiano, y como acción tiene la eversión del pie y contribuye a la flexión plantar. Muy buenos días, mi nombre es Manuela Pemberti y hoy les voy a explicar el grupo muscular del pecho. Vamos a empezar por el pectoral mayor, que es el que tengo en la parte de aquí marcado. Este es el músculo más grande y superficial del pecho. Tiene una forma de abanico y se origina en la clavícula, el esternón y los cartílagos costales. Tiene una inserción en el húmero y las acciones que realiza es flexor, extensor, aductor horizontal y rotador medial. Continuamos con el pectoral menor, que es el que tengo marcado en la parte de aquí. El pectoral menor está por debajo del pectoral mayor. Este tiene forma pequeña y triangular. Se origina de las costillas 3 a las 5 y tiene una inserción en el apófisis coracoides de la escápula. Este cumple las funciones de rotar la escápula hacia abajo, elevar las costillas para una respiración forzada y es también aductor. También tenemos el coracoides, que es el que está marcado en la parte de aquí, que como pueden ver su ubicación es en la parte interna superior del brazo. Tiene un origen en el apófisis coracoides de la escápula, es la misma zona donde se inserta el pectoral menor. Tiene una inserción en la cara medial del húmero aproximadamente
a mitad de su longitud y sus funciones son ser el flexor del hombro, o sea, llevar el hombro hacia adelante, es abductor del brazo, o sea, acercar el brazo al cuerpo, estabiliza el húmero en la articulación del hombro. Bueno, y aquí como pueden ver tenemos ubicado el dorsal ancho. ¿Qué acciones realiza el dorsal ancho? Este es aductor horizontal y flexor lateral. Tenemos que su inserción es el húmero, más exactamente en la cresta del tubérculo menor del húmero. Y tenemos que tiene un origen en el apófisis espinoso de las vértebras T7 a L5, también en el sacro, en la cresta ilíaca, como también en las costillas inferiores, generalmente de la 9A a la 12. El deltoides medial tiene como acción la abducción del brazo entre 15 y 90 grados, y el deltoides posterior tiene como acción la extensión del hombro, la rotación externa del hombro y ayuda en la abducción horizontal. Bueno, esos tres tienen como inserción en la tuberosidad deltoidea del húmero, en la cara lateral del cuerpo del húmero. El deltoides anterior tiene como acción la flexión del hombro, la rotación interna del brazo y ayuda en la abducción horizontal. Bueno, acá tenemos el deltoides, las tres porciones, anterior, medial y posterior, donde el origen de la porción anterior, que es esta que está acá, es en el tercio lateral de la clavícula. El origen de la parte medial es en el borde lateral del acromion de la escápula, y la parte posterior del deltoides tiene como origen el borde inferior de la espina de la escápula. Acá muy claramente podemos ver el tríceps braquial, cuyo origen, la cabeza larga, es el tubérculo infraglenoideo de la escápula. La cabeza lateral en la cara posterior del húmero y la cabeza medial en la cara posterior del húmero. Y la inserción es en el olecranon de la ulna. Y la acción es la extensión del codo. Tenemos que el ancóneo, cuyo origen es en el picón de lo lateral del húmero, y la inserción en el olecranon y cara posterior de la ulna. Y la acción es asistente de la extensión del codo y estabiliza la articulación. Bueno, tenemos que el origen del bíceps braquial es en la cabeza larga, que es esta que está acá, es en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, y la cabeza corta en el coracoides de la escápula. La inserción es en la tuberosidad del radio y aponeurosis bicipital, y la acción es la flexión del codo, la supinación del antebrazo y ayuda en la flexión del hombro. Y aquí tenemos el tríceps braquial, tenemos el ancóneo, tenemos extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, tenemos aductor largo del pulgar, que es este, tenemos extensor corto del pulgar, que es este, también tenemos extensor largo del pulgar, que es este, tenemos el extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, y tenemos el extensor cubital del carpo. Bueno, aquí tenemos el bíceps braquial, cabeza larga y cabeza corta, tenemos el braquiorradial, tenemos el pronador redondo, flexor del carpo, tenemos el palmar largo y flexor cubital del carpo. Bueno,
Tenemos el pronador redondo, que origen está en el epicóndilo medial del húmero y en el coronoides de la ulna. Como inserción en la cara lateral del radio, y la acción es la pronación del antebrazo y la flexión del codo. Tenemos el flexor radial del carpo, que es este, donde el origen es el epicóndilo medial del húmero y la inserción es en la base del segundo y tercer metacarpiano. Y la acción es la flexión y abducción de la muñeca. El pack más largo, que es este que estamos viendo aquí, tiene como origen el epicóndilo medial del húmero, inserción en la aponeurosis palmar, y la acción es flexión a la muñeca y tensa la aponeurosis palmar. Aquí también tenemos el braquial, donde el origen es en la cara anterior del húmero y la inserción es en la tuberosidad de la ulna, y la acción principal es la flexión del codo. Bueno, aquí podemos ver la parte posterior de la espalda. Vamos a comenzar hablando del músculo iliocostal cervical, que como podemos ver está ubicado en la parte de aquí. Bueno, el origen de este se da en los ángulos superiores de las 6 primeras costillas. Su inserción está en el apófisis transversal de las vértebras cervicales y la acción que realiza es la extensión y la flexión lateral de la columna cervical. Bueno, continuamos con el músculo iliocostal torácico, que el origen está en los ángulos superiores de las 6 últimas costillas. Su inserción se da en los ángulos inferiores de las 6 primeras costillas y en el apófisis transversal de la vértebra. La acción que realiza es unilateral y bilateral. Continuamos con el músculo longísimo torácico, que como podemos ver está marcado aquí. El origen de este se da en la cara posterior del sacro, en la cresta ilíaca y en el apófisis espinoso de las vértebras lumbares y en el apófisis transversal de las vértebras torácicas inferiores. Su inserción está en el apófisis transversal de las vértebras. Continuamos con el grupo muscular abdominal. Vamos a empezar por el recto abdominal, que es el que les estoy señalando en la parte de aquí. La función que cumple este músculo es flexionar el tronco, comprimir las vísceras abdominales. Tenemos que su origen se da en la cresta del pubis y en la sínfisis del pubis, como también tenemos que su inserción está en los cartílagos costales de las costillas y en el apófisis sifoides. Continuamos con el oblicuo externo, que es el que les estoy mostrando en la parte de aquí, y su función es flexionar lateral y la rotación contralateral del tronco. También comprime el abdomen y su origen está en la superficie externa de las costillas. Y su inserción se da en la línea alba de la cresta ilíaca y en el ligamento inguinal. Continuamos con el oblicuo externo, que es el que les estoy señalando en la parte de aquí. Tenemos que su función es flexionar lateral y la rotación epislateral del tronco para comprimir el abdomen. Tenemos que también su origen se da en la fascia toracolambular, en la cresta ilíaca y en el ligamento inguinal. Como también su inserción está en las costillas 10 a la 12A, en la línea alba. Tenemos el transverso del abdomen, que es el que les estoy señalando en la parte de aquí, que este tiene como función comprimir las vísceras abdominales y estabilizar el tronco. Como también tenemos que su origen está en las superficies internas de las costillas fascias toracolumbar y en la cresta ilíaca del ligamento inguinal. Como también tenemos que su inserción está en la línea alba del aponeurosis y del oblicuo interno.